Hermoso. Esta lectura de la semblanza del autor en la voz de la maestra Telma Arbelo, que lo ha hecho de una manera tan bonita y tan personalizada. De esta misma forma personalizada, queremos seguir otorgando saludos en esta mágica noche. Queremos saludar a la poeta Máxima Hernández, quien es la coordinadora del grupo literario Mujeres de Roca y Tinta. Al señor William Rosario, quien es subdirector del Centro Cultural Narciso González. Al escritor y maestro Luis Lizardo. Al maestro Lorenzo Romero también queremos dar bienvenida especial. Al doctor Castillo Muñoz, ingeniero Virgilio Muñoz, maestra Juana Encarnación, quien es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y quiero otorgar de mi parte un saludo muy especial a la locutora Francia Polanco. Señores, la maestra de ceremonias que más me impacta. Francia, gracias por estar aquí. Y siguiendo con este programa de la puesta en circulación del poemario Entre el tiempo y el espacio del poeta José Elías Muñoz, en estos momentos entonces pasaremos a la presentación del poemario. Esto será en la voz del maestro Juan Rosario. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos, personal de la mesa, personal asistente. Ya las diferentes condiciones, cualidades y títulos se han presentado en base a las presentaciones anteriores. Esta noche me siento muy orgulloso de presentar un prólogo que le hicimos a José Elías Muñoz, de su libro Entre el tiempo y el espacio. Habíamos estado presente en su libro Depredación y Ternura, que fue todo un éxito en el pasado. Elías, en ese momento, yo presenté el libro, sus generales de ese libro, y el maestro me dijo que era comprometido a hacerme un prólogo en el próximo libro. Y este prólogo es el que tengo aquí en mis manos. Realmente es un trabajo maravilloso el que Elías Muñoz ha hecho en relación al tiempo, al espacio y a los sentimientos del ser. Cosmos es uno de sus poemas, página 41, que va a ilustrar parte de lo que pretendemos decir en el prólogo. Eres la risa de mi existencia, el paladar de mis pensares, el rostro de mis andanzas, la agudeza de mi accionar, la llama de mis quehaceres, la pureza de mis desventuras, el iris de mis decires, la mirada de mi impaciencia, el audio de mi devenir, el tacto de mis otredades, la presencia en mi oquedad. Eres mi cosmos. Paso a dar lectura a una intención mía sobre el texto que se llama ¿Es la poesía filosofía? ¿O es la filosofía la rectora de los destinos de la poesía? Una pregunta ambigua. ¿Es la poesía filosofía? ¿O es la filosofía la rectora de los destinos de la poesía? La poesía reúne, entre otros, tres aspectos fundamentales, según la teoría del significado de Aristóteles, que establece una correspondencia entre los símbolos lingüísticos, las palabras, los contenidos mentales, las imágenes, y las realidades experimentadas, percepción de lo existente. Del mismo modo, tampoco emiten los mismos sonidos lingüísticos, pero las experiencias mentales que directamente simbolizan estos son idénticas para todos, y también
las cosas de las cuales nuestras experiencias son imágenes. Lo dice en Perihermenías. Tanto los contenidos mentales como las realidades con las que están relacionadas son operativos, independientes de la conciencia individual y de la capacidad lingüística. Lo que es universal es tanto las experiencias mentales como las realidades a que corresponden. Se debe tener en cuenta que existen dos planos en que se puede considerar el signo. Uno, el plano exterior, en cuanto realidad fónica, vox verbi. Otro, en cuanto a realidad interior, auténtico signo. Las palabras pertenecientes a ese lenguaje interior son comunes a todas las lenguas e independientes, por lo tanto, de su traducción verbal a una lengua concreta. En realidad, la relación que guardan entre sí los niveles exteriores e interior del lenguaje es una relación semiótica. Las palabras exteriores son signos de las palabras interiores. La poesía es justamente el desdoblamiento conceptual de la palabra mediante el uso de figuras ante la percepción sentida, imaginada, internalizada de esta realidad metamorfoseada con la belleza de la lengua y el ritmo de sus instrumentos, las vocales, las consonantes, las sílabas. Para Ludwig Wittgenstein, los juegos del lenguaje son correlativos en la forma de vida. Imaginar su lenguaje significa imaginar una forma de vida. Nuestros claros y simples juegos del lenguaje no son estudios preparativos para una futura reglamentación del lenguaje. Los juegos del lenguaje están más bien ahí como objetos de comparación que deben arrojar luz sobre las condiciones de nuestro lenguaje por vía de semejanza y desemejanza. Estos no son sino una muestra de la infinidad de las formas que usamos realmente el lenguaje. Luchar contra esa imagen de la que existe un reino de objetos no lingüísticos y otro de expresiones lingüísticas, y que la significación consiste en la relación entre ambos ámbitos. El significado no es una cosa, sino un uso. Lo mismo sucede con las expresiones lingüísticas. Una explicación de un significado también implica una descripción de actividades humanas, una especificación del ser psicológico en una determinada forma de vida. Soren Kierkegaard, en su tesis doctoral, el concepto de ironía, con referencia constante a Sócrates, giraba en torno a la ironía socrática y del romanticismo. Con esa ironía comienza la vida digna de ser llamada humana. Kierkegaard contrapone la filosofía del sistema metafísica, una filosofía de la praxis. Reflexiona sobre nuestras experiencias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, experiencias y angustias. El ser humano no está programado por la naturaleza para cumplir determinadas funciones, sino que tiene que elegir. Eso es lo que se llama libertad, que significa que no tenemos nuestros objetivos biológicos y sociológicos determinados de una manera fija como el resto de los animales, sino que poseemos la amplia gama de posibilidades distintas entre nuestros pensamientos. De modo que esto nos produce angustia, ese sentimiento ante el vacío de la libertad, que se corresponde también el propio vacío de la muerte que presentimos. Friedrich Nietzsche intenta desenmascarar una trama que han inventado los débiles como legitimación de su resentimiento contra los fuertes. Los enfermos y los incapaces han generado un pensamiento segregador, diciendo que los que triunfan, los más fuertes, arrogantes y brillantes, son malos. El prójimo alaba el desinterés porque recoge sus efectos en la obra humano, demasiado humano.
En sus poemas, José Elías Muñoz, acá presente, poeta de la vida, nos recrea con sus poemas hoy, huestes, mis sueños, sí, sé, en tu cuello, expositor eficaz de la conciencia humana, existencialista de Jean-Paul Sartre, en su náusea y el muro, existencialista cristiano, a lo Gabriel Marcel y Marcel Proust. Michel Foucault dice que la civilización occidental empezó a partir de cierto momento a desplegar políticos de exclusión. Insiste en la idea de que lo importante de esas instituciones y sus políticos no eran los individuos afectados, sino la justificación de las exclusiones. Cuerdas honestas y sanas se constituyen así perversamente una identidad social. El poeta, reflejo indiscutible de un poseído por las profundas olas de la imaginación, excluido quizás por la huida de este abandono y desamparo a un planeta sin nadie, ha tenido que reinventar a Dios, mitigando gota a gota su soledad. Para Puleyo, escritor y filósofo latino, en su obra más famosa, Las Metamorfosis o El Asno de Oro, nos explica: el hombre que se abandona al vicio y la curiosidad abdica de la dignidad humana, y solamente la misericordia y la religión pueden redimirlo. Es decir, la poesía vivifica, salva al hombre de la tentación, lo coloca en el frontal de la existencia y lo convierte en un semidios a través del lenguaje. Cada término significa, confirma Schwartz, tiene un significado, concepto, intención o racimo de características asociados. Ese es el significado conocido presente en la mente, imagen, cuando se comprende el término. El significado determina la extensión, plurisignificación, en el sentido de que algo se encuentra en la extensión del término. José Elías Muñoz, acá presente, autor del presente texto poético, nos eleva y asumimos junto a él el privilegio de convivir con la raza humana. Habitar la esplendidez del capricho de su belleza y sufrir y gozar su naturaleza. Lean y disfruten estos poemas, reflejos de un hombre con conciencia, José Elías Muñoz, y tomando la palabra del escepticismo, cual en su inescrutabilidad de la referencia. Por tanto, lo general y lo singular no son propiedades ontológicas, sino que constituyen más bien características funcionales de esas expresiones. Las que parecen designar propiedades generales han sido aprendidas por analogía en los términos singulares o generales ligados a la experiencia. El lenguaje prospera sobre la base de la formación por analogía. Los cuerpos son la realidad primaria, los objetos por excelencia. La ontología, cuando llega, es una generalización de la somatología. La poesía, la superexcelsa creación de lo inagotable sobre la base de lo existente. La poesía es filosofía y más allá, es psicología, es antropología, es sociología. Para terminar con un poema del poeta presente, se llama Tiempo, Espacio. En el surco de tu vida he sembrado la semilla de mi existencia, y el rocío de tu paciencia ha germinado mi presencia en el boscoso terreno de nuestro tiempo, espacio, 60 años. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Juan Rosario, que durante esa presentación del poemario, esa lectura tan enérgica, pues ha hecho entrever que la poesía es un componente de muchas ciencias. Así es que preferimos en esta noche seguir sumergidos entre el tiempo y el espacio. Señores, señoras, en esos momentos reciban las palabras del maestro Rafael Peralta Romero, quien es director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña.